Muchas personas dicen que tienen fe, que creen, que confían, pero su vida no cambia. Y no es porque Dios no esté obrando, es porque esa fe nunca se convierte en acción. La fe no es solo algo que sientes o dices, es algo que se demuestra en lo que haces. Puedes creer que algo es posible, puedes orar por una oportunidad, puedes pedir dirección, pero si no das el paso, todo se queda en intención. Y la intención, por sí sola, no produce resultados. El problema es que muchas veces estás esperando sentirte completamente seguro antes de actuar. Esperas claridad total, garantías, señales perfectas. Pero la fe no funciona así. La fe se activa cuando te mueves, no cuando te quedas quieto. Dios puede darte la visión, puede mostrarte el camino, puede poner oportunidades delante de ti, pero no va a caminar por ti. Hay una parte que te corresponde y es tomar la decisión de avanzar. También hay algo importante. La acción no elimina el miedo. Puedes tener dudas, puedes no sentirte listo, puedes no tener todo resuelto y aún así moverte. Eso es fe real. Porque si solo actúas cuando todo está claro, no es fe, es comodidad. La fe verdadera aparece cuando decides dar el paso sin tener todas las respuestas. Cuando te mueves confiando en que mientras avanzas, las cosas se irán acomodando. Muchos se quedan estancados porque confunden esperar en Dios con no hacer nada. Piensan que algún día todo cambiará sin que tengan que moverse. Pero esperar no significa paralizarse. Significa confiar mientras haces tu parte. Cada paso que das, aunque sea pequeño, es una señal de que realmente crees. Es decir, no entiendo todo, pero voy a avanzar. Y es en ese movimiento donde empiezan a abrirse puertas. Dios responde, sí, pero muchas veces responde en el camino, no en la quietud. Responde cuando decides intentar, cuando te atreves, cuando sale de lo cómodo. Porque es ahí donde está demostrando que tu fe no es solo palabras, es acción. Al final no se trata de cuánto crees, se trata de qué haces con lo que crees. Y cuando tu fe deja de ser solo intención y se convierte en movimiento, todo empieza a cambiar. Hay algo que tienes que entender con claridad. Dios puede mostrarte el camino, pero no va a dar los pasos por ti. Muchas veces estás esperando que todo se resuelva solo, que las cosas se acomoden sin esfuerzo, que la dirección sea tan clara que no tengas que arriesgar nada, pero la forma en la que Dios trabaja no elimina tu responsabilidad, la activa. Él guía, sí, te da dirección, pone oportunidades, abre puertas, pero caminar por ese camino depende de ti. Y ahí es donde muchos se detienen, porque caminar implica decisión, implica moverte sin tener todo controlado, implica confiar mientras avanzas. Y eso incomoda, porque preferiría tener seguridad total antes de actuar. Pero si esperas eso, nunca te vas a mover. La guía de Dios muchas veces no es un mapa completo, es solo el siguiente paso. No te muestra todo el camino, te muestra lo suficiente para avanzar. Y cuando das ese paso, aparece el siguiente. Pero si no te mueves, te quedas exactamente donde estás. También hay algo importante. Caminar requiere esfuerzo. No siempre es fácil, no siempre es cómodo. Habrá momentos donde dudes, donde no entiendas, donde sientas que estás avanzando sin ver resultados inmediatos. Pero eso no significa que estés en el camino equivocado. Significa que estás en proceso. Dios no busca personas perfectas, busca personas dispuestas a moverse, a intentar, obedecer incluso cuando no todo está claro, porque es en ese movimiento donde ocurre el crecimiento. Cada paso que das fortalece tu confianza, cada decisión que tomas te hace más firme, y poco a poco lo que al principio parecía incierto empieza a tomar forma. Pero todo comienza con una decisión. Moverte. No necesitas tener todo resuelto. No necesitas sentirte completamente listo. Solo necesitas dar el siguiente paso, porque la dirección sin acción no produce nada. Y cuando entiendes que Dios guía, pero tú caminas, deja de esperar que todo pase solo y empiezas a participar activamente en lo que Él quiere hacer en tu vida. Ahí es donde las cosas realmente empiezan a cambiar. Hay algo que muchas personas confunden. Esperar en Dios no significa quedarse quieto. No es cruzarte de brazos y pensar que algún día todo se resolverá sin que tú hagas nada. Esperar correctamente es un proceso activo. Mientras esperas te preparas, creces, aprendes, te desarrollas, ajustas tu mentalidad, fortaleces tu carácter, trabajas en lo que sí está en tus manos.
porque el tiempo de espera no es un tiempo perdido, es un tiempo de formación. El problema es que muchos ven la espera como un retraso, como algo negativo. Se frustran, se desmotivan, sienten que nada está pasando, pero en realidad mucho está pasando, solo que no siempre es visible. Dios muchas veces usa ese tiempo para prepararte para lo que viene, porque si recibieras todo lo que pides sin estar listo, no podrías sostenerlo. Número, sabrías cómo manejarlo. Por eso el proceso es tan importante como el resultado. También hay algo clave. Avanzar no siempre significa dar pasos enormes. A veces es hacer pequeñas cosas con constancia. Mejorar un poco cada día, tomar decisiones correctas, mantenerte enfocado. Eso también es moverte. Mientras esperas una gran oportunidad, puedes estar desarrollando habilidades, creando disciplina, fortaleciendo tu mente. Y cuando llegue el momento, no te tomará por sorpresa, estarás listo. Esperar. No es pasividad, es preparación con propósito. Y cuando entiendes eso, deja de frustrarte por el tiempo. Empiezas a aprovecharlo. Deja de ver la espera como un obstáculo y la ves como una etapa necesaria. Porque no todo se trata de llegar rápido, se trata de llegar preparado. Dios no solo está interesado en darte algo, está interesado en formar quién eres antes de recibirlo. Y eso toma tiempo. Pero ese tiempo no es vacío, es valioso. Cada día que decides crecer, aprender, avanzar, aunque sea poco, estás acercándote. Estás construyendo la base de lo que viene. Al final, esperar bien no es quedarte quieto, es moverte en la dirección correcta mientras confías en el proceso. Y cuando haces eso, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en parte de tu crecimiento. Muchas veces estás esperando un cambio grande, una señal clara, algo extraordinario que transforme todo de un momento a otro. Pero lo que no siempre ves es que el milagro no empieza cuando todo sucede, empieza cuando tú decides moverte. Antes de que algo cambie afuera, algo tiene que activarse dentro de ti. Dios ya ha puesto en ti capacidades, ideas, oportunidades, incluso dirección. Pero mientras te quedas quieto, todo eso permanece sin activarse. No porque no exista, sino porque no hay movimiento. El milagro no es solo lo que Dios hace, también es lo que tú decides hacer con lo que Él ya te dio. Muchos están esperando que todo esté listo para empezar, que no haya riesgo, que no haya dudas, que todo sea claro. Pero si fuera así, no necesitarías fe, solo estarías reaccionando a lo evidente. El verdadero cambio comienza cuando decides actuar sin tener todo resuelto. Ese primer paso, aunque parezca pequeño, tiene un poder enorme, porque rompe la inercia, rompe el miedo, rompe la duda, y a partir de ahí, todo empieza a moverse. Dios muchas veces no responde desde la quietud, responde en el movimiento. Cuando ve que estás dispuesto, que estás intentando, que estás confiando lo suficiente como para avanzar, es ahí donde empiezan a abrirse puertas. No siempre de forma inmediata, no siempre de forma visible al principio, pero empieza a suceder. También hay algo importante. La acción no tiene que ser perfecta. No necesitas hacerlo todo bien desde el inicio. Solo necesitas empezar. Porque es en el proceso donde aprendes, donde corriges, donde mejoras. Si esperas hacerlo perfecto, nunca vas a comenzar. El milagro no siempre es algo espectacular, muchas veces es progresivo. Es ver cómo poco a poco las cosas cambian, cómo se acomodan, cómo aparecen oportunidades que antes no estaban. Pero todo eso se activa cuando tú te mueves. Cada paso que das es una señal de fe. Es decir, confío lo suficiente como para avanzar. Y esa confianza abre camino. Al final, no se trata de esperar a que algo pase, se trata de empezar a moverte para que algo pase. Y cuando entiendes eso, deja de estar pasivo y te conviertes en parte del proceso. Ahí es donde el milagro realmente comienza. El miedo siempre va a estar presente cuando estés a punto de hacer algo importante. No desaparece mágicamente, no se va antes de actuar. De hecho, muchas veces aparece con más fuerza justo cuando estás cerca de dar un paso que puede cambiar tu vida. Y ahí es donde muchos se detienen, porque están esperando sentir seguridad total para avanzar. Quieren estar completamente seguros, sin duda, sin temor. Pero si esperas eso, nunca te vas a mover. El miedo no es la señal de que debes detenerte, es la señal de que estás saliendo de lo conocido. Cada vez que haces algo nuevo, algo que no controlas, algo que implica riesgo, tu mente intenta protegerte.
te muestra escenarios negativos, te hace dudar, te empuja a quedarte donde estás. Pero quedarte ahí también tiene un costo. La fe, en cambio, no elimina el miedo, pero te da la fuerza para avanzar a pesar de él. No te promete que todo será fácil, pero te da la convicción de que vale la pena intentarlo. No necesitas dejar de tener miedo para moverte. Necesitas decidir que el miedo no va a tener la última palabra. También hay algo importante. El miedo crece cuando no actúas. Cuanto más lo piensas, más grande se vuelve, más razones encuentras para no hacerlo. Pero cuando das el primer paso, ese miedo empieza a perder fuerza. No desaparece completamente, pero deja de controlarte. Dios no espera que seas valiente por naturaleza, espera que confíes lo suficiente como para dar el paso, incluso con dudas, incluso con inseguridad, porque ahí es donde la fe se vuelve real. La fe no es solo creer que todo saldrá bien, es decidir avanzar aunque no lo veas claro, es moverte confiando en que en el camino las cosas se irán acomodando. Y cada vez que eliges fe sobre miedo, algo cambia dentro de ti. Te vuelves más fuerte, más seguro, más decidido. Lo que antes te detenía empieza a perder poder. Al final, el miedo siempre te va a invitar a quedarte, pero la fe siempre te va a empujar a avanzar. Y la vida que estás buscando no está en la comodidad de quedarte, está en el valor de dar ese paso. Aunque tengas miedo, muévete. Porque es en ese movimiento donde todo empieza a cambiar. Hay una diferencia clave entre los que ven cambios en su vida y los que se quedan esperando. Unos actúan y otros solo desean. Dios escucha, Dios responde, Dios abre caminos, pero muchas veces su respuesta no llega mientras estás detenido, llega cuando decides moverte, porque la acción es una señal de fe. No necesitas hacerlo perfecto, no necesitas tener todo resuelto, pero sí necesitas dar el paso. Cuando actúas, estás demostrando que realmente crees, que no solo estás esperando algo, estás participando en el proceso. Y eso marca la diferencia. Muchos oran por oportunidades, pero cuando aparecen no las toman. Piden cambios, pero no cambian sus hábitos. Quieren resultados, pero no están dispuestos a hacer lo necesario. Y entonces piensan que Dios no respondió, cuando en realidad la respuesta ya estaba frente a ellos. Dios muchas veces responde a través de puertas abiertas, ideas, personas, decisiones que tienes que tomar. Pero si no actúas, todo eso pasa sin impacto. La fe sin acción se queda estancada. Pero cuando te mueves, aunque sea con dudas, aunque no te sientas listo, algo empieza a activarse. Empiezas a ver oportunidades, empiezas a aprender, empiezas a avanzar. Y en ese proceso Dios sigue obrando. No siempre de forma inmediata, no siempre como esperabas, pero sí de manera real. Porque Él responde a la disposición, a la obediencia, al paso que decides dar. También hay algo importante. Actuar no garantiza que todo saldrá perfecto, pero sí garantiza que no te quedarás en el mismo lugar. Y eso ya es un cambio. Cada paso que das te acerca, te forma, te prepara. Y poco a poco, lo que parecía lejano empieza a hacerse posible. Al final, Dios no solo responde a lo que pides, responde a lo que hace con lo que Él ya puso en tus manos. Y cuando decides actuar, deja de esperar que algo pase y empiezas a vivir como las cosas comienzan a suceder. Porque sí, Dios responde, pero responde a los que se atreven a moverse.